Sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad. En consecuencia, se sanciona la ley de amnistía para la convivencia democrática. Y se remite a la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcelovina Rodríguez Gómez, a los fines de su promulgación, de acuerdo a lo establecido y consagrado en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias de nuevo, diputadas y diputados. Procedo a firmar. Latinoamérica, información importante. Se aprueba por unanimidad la ley de amnistía en Venezuela después de este segundo debate. Fíjense que es una noticia relevante a esta hora. La Asamblea Nacional sanciona la amnistía para los delitos políticos vinculados al conflicto político venezolano. ¿A quién beneficia esta noticia? Presos políticos detenidos por protestas, activismo o también oposición al chavismo, a todos los procesados judicialmente y a personas con causas abiertas, a exiliados con órdenes de captura o alertas internacionales. También puede alcanzar a algunos extranjeros detenidos. ¿Qué incluye esta ley de amnistía? Anulación de procesos penales políticos, levantamiento de inhabilitaciones, posible regreso de opositores al país. ¿Qué no incluye? Y esto es clave. Quedan excluidos quienes hayan promovido o colaborado con acciones armadas o intervenciones extranjeras, delitos graves o violaciones de los derechos humanos. Y es aquí donde empezamos con el debate. La oposición pedía que se entregara este proyecto completo, no así como lo están manejando ellos, completo para poder leer la letra chica y entender después las excepciones. Ahora, ¿qué significa esto? No es una medida humanitaria, esto es un instrumento de negociación política. La ley aparece en un contexto de crisis económica severa, presión internacional de los Estados Unidos, cuestionamiento del sistema judicial, legislativo, ejecutivo, miles de detenciones políticas documentadas que han llegado a cualquier rincón del mundo. Y algo fundamental, la ONU advierte que una amnistía por sí sola no resuelve el problema, sino forma parte de una justicia transicional. El poder venezolano está intentando cerrar un ciclo sin admitir responsabilidades. ¿Me escuchó? Voy de vuelta. Hoy el poder venezolano, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, están intentando cerrar un ciclo sin admitir responsabilidades. El objetivo real del gobierno, es decir, lo que se está jugando, hay 4 objetivos claros. Permítame le explico. El primero, descomprimir la presión internacional, es decir, darle un mensaje positivo a Donald Trump. La liberación de presos políticos es la principal exigencia externa desde hace años. De hecho, cuando Delcy Rodríguez se queda al mando del interinato, el mismo Edmundo González Urrutia desde España dijo: para poder hablar de una transición pacífica debemos primero liberar a los presos políticos. La liberación de presos es la principal exigencia. Venezuela no puede normalizar relaciones diplomáticas, negociar sanciones y recuperar inversiones con 1000 presos políticos. Objetivo número 2, rehabilitar al sistema. Sin oposición dentro del país, no hay elecciones creíbles. María Corina Machado es la líder de la oposición por excelencia y se encuentra fuera del país después de estar haber estado en clandestinidad, en resguardo por muchos meses. También el otro objetivo es reescribir el relato. Durante años el chavismo sostuvo: no hay presos políticos, hay delincuentes. Ahora la historia, la narrativa es distinta, ¿no? Qué propicio después de que fuese el presidente Donald Trump quien metiera la presión. Mientras yo les sigo contando, vemos cómo se retira Jorge Rodríguez. Esa que usted ve ahí en pantalla, la primera, la que saludó, es la influencer que tanto han criticado en los últimos días por haber fingido ser abogada, ser recibida de una universidad y al final no contar realmente con esos estudios. Bien, volvamos al tema importante.
el cuarto objetivo del que yo le hablaba, controlar la transición. La amnistía no solo libera a los opositores, también protege a funcionarios del Estado de futuras persecuciones judiciales. Esto es típico en las transiciones políticas en América Latina. Lo que es bueno para el pavo, también que sea para la pava, ¿no? El gran debate, permítame explicarle esto. ¿Estamos hablando de reconciliación o estamos hablando de impunidad? La ONU plantea que la ley debe liberar víctimas de detenciones arbitrarias, pero excluir responsables de violaciones graves. Porque si la amnistía alcanza a agentes estatales acusados de tortura, entonces esto no es una ley de amnistía, es una ley de impunidad. Porque si la amnistía alcanza a algunos y no a otros, por eso debe ser igual para todos. ¿Qué se viene ahora? Liberaciones progresivas, seguramente. Familiares ya presionaban por la excarcelación, cuarto día de huelga de hambre. Y en este caso, el mundo lo observa así. O se liberan a todos o solo a algunos selectivamente. Este será el primer test real. Entre estos hablamos de el gendarme Nahuel Agustín Gallo, el gendarme argentino, también Germán Giuliani, por nombrarle alguno de los casos mediáticos más conocidos de extranjeros. El escenario número 2, retorno de exiliados. Si se aplica plenamente, dirigentes opositores podrían volver. María Corina Machado, quien negociaba y evaluaba esto con Marco Rubio y Donald Trump, su regreso, retorno a Venezuela. Esto cambia completamente el mapa político venezolano porque ara el terreno y abona el terreno para unas posibles elecciones reales. Escenario número 3, negociación internacional. Esta es sin duda la llave. La amnistía abre la puerta a negociación con los Estados Unidos, a un alivio de sanciones, a una reinserción petrolera, que son las tres cosas que estamos observando en el momento. Organismos de los derechos humanos ya piden supervisión de la ONU para garantizar que este proceso sea real. Y el último escenario, el cuarto, el que muchos, la mayoría, para no decir que todos los venezolanos, la mayoría de venezolanos está esperando las elecciones. Sin presos políticos, el próximo paso natural es un proceso electoral negociado. La ley, en términos geopolíticos, es la antesala de una transición o de una simulación electoral. La ley de amnistía, para que usted me entienda, Latinoamérica, no es el final del conflicto venezolano, es el momento en el que el conflicto entra en una fase política. Ahora la pregunta es, ¿hay presos políticos? Esta dejó de ser la pregunta cuando a quienes vemos en pantalla empezaron a hablar de esta ley de amnistía, porque por supuesto se sobreentiende que sí los había. La nueva pregunta ahora es, ¿Venezuela se encamina a una apertura real o más bien a una normalización controlada por el poder interino, que es Jorge Rodríguez y su hermana Delcy Rodríguez? Vamos, por supuesto, a estar atentos a lo que suceda en las próximas horas. Por el momento, quiero que revivamos el instante en el que Jorge Rodríguez muestra, ahí está, vamos a escuchar esto. Por unanimidad, se aprueba la ley de amnistía en su segunda sesión de debate. Adelante. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la segunda discusión de camarógrafo, no me deja ver a los diputados de oposición, no sé cómo van a votar. La segunda discusión del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática presentada ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad. En consecuencia, se sanciona la ley de amnistía para la convivencia democrática. Y se remite a la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Delcy Rodríguez Gómez, a los fines de su promulgación, de acuerdo a lo establecido y consagrado en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias de nuevo, diputadas y diputados.